Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, específicamente en un chisme que ha dado mucho de qué hablar y que involucra a dos nombres que probablemente reconozcan, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque esta historia tiene giros inesperados y un toque de celos. Sí, han oído bien. Si les gustan las noticias frescas del corazón de las estrellas y quieren saber qué está pasando detrás de cámaras, no se muevan, porque esto les va a interesar. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha revolucionado a los fans de Can Yaman y Demet Özdemir gira en torno a la repentina salida del profesor de italiano de Demet. Y lo más intrigante de todo es la conexión que se ha hecho entre este despido y nada más y nada menos que nuestro querido Can Yaman. Ustedes saben que Can Yaman es un actor turco con una legión de seguidores en todo el mundo, y su fama se disparó gracias a sus papeles en exitosas series. Por otro lado, Demet Özdemir es otra estrella en ascenso, conocida por su talento y su carisma. Ambos coincidieron en la serie Erkenci, donde su química en pantalla fue tan palpable que los rumores de un romance no tardaron en surgir. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores terminaron siendo más que eso. Ambos confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores, quienes los veían como la pareja perfecta. Pero como en toda buena telenovela, no todo es color de rosa. Los medios turcos, siempre al acecho de cualquier detalle, han estado rastreando cada movimiento de la pareja. Y es aquí donde entra el misterio. De repente se supo que Demet Özdemir había decidido prescindir de los servicios de su profesor particular de italiano. Ahora, ¿por qué esto sería noticia? Bueno, resulta que Demet estaba aprendiendo italiano precisamente para poder comunicarse mejor con Can Yaman, quien, como muchos saben, tiene raíces italianas y pasa bastante tiempo en Italia. La idea era que ella pudiera desenvolverse sin problemas en su idioma. La sorpresa vino cuando, de la noche a la mañana, las clases terminaron. Lo que ha desatado toda esta especulación es el timón de la decisión. Y aquí es donde entra Can Yaman de forma indirecta, pero contundente. Las malas lenguas y los expertos en farándula han empezado a tejer teorías, y la más popular es que Can Yaman habría sido el causante, voluntaria o involuntariamente, de este cambio. La explicación más jugosa, y la que más ha dado de qué hablar, es la de los celos. Sí, celos. Según algunas fuentes y un sinfín de comentarios en redes sociales, Can Yaman no habría estado muy cómodo con la cercanía que su novia tenía con su profesor de italiano. Imaginen la escena. Demet está aprendiendo el idioma de su novio, quizás para sorprenderlo o para compartir aún más tiempo con él. Es una idea romántica, ¿no creen? Pero, ¿qué pasaría si esa interacción se volviera demasiado intensa? ¿O si Can Yaman, a pesar de ser un hombre seguro de sí mismo, sintiera una pizca de inseguridad? El rumor dice que Can podría haber desarrollado ciertos celos, no necesariamente de una manera tóxica o posesiva, sino quizás sintiendo que la relación entre Demet y su profesor traspasaba los límites de lo profesional. O tal vez, y esta es otra vertiente del rumor, Can Yaman simplemente quiso tomar las riendas de su educación lingüística y decidió que él mismo sería el mejor profesor para ella, pasando más tiempo de calidad juntos y reforzando su vínculo a través de su idioma. Piensen en esto. Si él ama Italia y su cultura, y ella está interesada en aprender el idioma, ¿no sería lógico que él la guiara en este aprendizaje? Sería una forma maravillosa de compartir una parte importante de su vida y de su identidad con ella. Podrían practicar juntos, él corregiría sus errores, le enseñaría expresiones coloquiales, y cada lección sería una excusa para estar más cerca. Esto, desde una perspectiva romántica, suena perfecto. Sin embargo, el rumor de los celos tiene su propio encanto mediático. Los portales de noticias de entretenimiento, especialmente en Turquía y en otros países donde son populares, han publicado titulares que sugieren que Can Yaman despidió al profesor de italiano de Demet. La palabra despidió es fuerte y evoca una acción directa por parte de él. Pero, ¿fue realmente así? ¿Le dijo Can a Demet, o él oyó? ¿O fue una decisión más sutil? Por ejemplo, podría haber sido una conversación casual donde Can expresó que le encantaría ayudarla, y Demet, sintiendo la presión, o simplemente apreciando la oferta, decidió que era lo mejor. O podría ser que Can simplemente manifestó su incomodidad de forma sutil, y Demet, para evitar conflictos o para complacerlo, decidió terminar las clases.
La verdad es que hasta ahora, no hay confirmación oficial de que Can Yaman haya intervenido directamente en la decisión de Demet. Pero como suele pasar con las parejas de celebridades, cualquier pequeña acción o cambio en su rutina es analizado con lupa. Y es precisamente esta falta de información concreta lo que alimenta la especulación. Los fans se dividen en dos bandos, los que defienden a Can Yaman argumentando que si hubo celos, son comprensibles y hasta normales en una relación, y los que critican esta supuesta interferencia, considerándola una actitud controladora. Otros, más pragmáticos, sugieren que quizás simplemente el profesor de italiano no cumplió con las expectativas de Demet, o que ella encontró otra manera más efectiva de aprender. Lo interesante de estas historias es cómo nos hacen pensar en las relaciones, en las dinámicas de pareja, y en cómo la fama puede amplificar hasta el más mínimo detalle. ¿Son celosos los hombres famosos? ¿Las mujeres famosas son más propensas a ceder ante las peticiones de sus parejas? Estas son preguntas que surgen de este tipo de chismes. Por otro lado, hay que considerar que Demet Özdemir es una actriz profesional con una carrera propia y un gran talento. Es poco probable que tome decisiones importantes en su vida personal o profesional basándose únicamente en los celos de su pareja. Ella misma ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente. Quizás la historia es mucho más sencilla de lo que parece. Tal vez Can Yaman simplemente se dio cuenta de que él mismo podía ser un excelente tutor para Demet, y ella, con su buena disposición, aceptó la idea. Sería un gesto de amor y de compartir, de integrar sus mundos. Imaginemos las posibilidades. Quizás para practicar, le escriben poemas de amor en italiano. O ven películas italianas juntos y comentan las escenas. O viajan a Italia y ella, con sus nuevas habilidades, se desenvuelve con soltura, impresionando a Can y a sus familiares. Esto, para mí, es una imagen mucho más bonita y coherente con lo que solemos ver en las parejas que se aman. Sin embargo, la prensa sensacionalista siempre buscará la controversia. Y los celos, por naturaleza, generan más interés que el simple acuerdo mutuo. La narrativa de Can Yaman interviniendo en las lecciones de italiano de Demet, aunque no confirmada, vende. Y esa es la dura realidad del mundo del entretenimiento. Para poner las cosas en perspectiva, Can Yaman ha tenido relaciones anteriores que también han sido objeto de escrutinio mediático. Su relación con Demet Özdemir ha sido una de las más seguidas, y cada paso que dan juntos es analizado. Este incidente con el profesor de italiano es solo una gota más en el océano de rumores y especulaciones que rodean a esta popular pareja. Es importante recordar que al final del día, lo que ocurre en la vida privada de las celebridades es precisamente eso, privado. Nosotros, como espectadores y fans, tenemos acceso a la información que ellos o sus representantes deciden compartir, o a lo que los medios logran captar. Pero las interpretaciones y las historias que construimos alrededor de esa información a menudo se basan en suposiciones y en lo que creemos que debería ser. En este caso específico, la decisión de Demet Özdemir de dejar de tomar clases de italiano con su profesor particular podría tener múltiples explicaciones. Podría ser una decisión personal, una cuestión de logística, o sí, podría haber una influencia indirecta de su relación con Can Yaman. Lo que sí está claro es que esta noticia ha reavivado el interés en la dinámica de su pareja y ha puesto a Can Yaman en el ojo del huracán de las especulaciones sobre celos. Lo que sí podemos afirmar es que si Can Yaman tuvo algo que ver, y esto es un gran sí asterisco, y si lo hizo por celos, no deja de ser humano. Todos hemos sentido celos alguna vez, en mayor o menor medida. La cuestión es cómo gestionamos esos celos y cómo afectan nuestras relaciones. Y si Can Yaman es un hombre que quiere proteger su relación y sentirse seguro, es un sentimiento natural. Por otro lado, si Demet decidió poner fin a las clases por su cuenta, demostrando su independencia y su capacidad para tomar sus propias decisiones, eso también habla muy bien de ella. Quizás simplemente sintió que no necesitaba más esas clases, o que había otras prioridades. Sea cual sea la verdad, esta historia nos recuerda la complejidad de las relaciones, especialmente cuando se viven bajo el escrutinio público. Los actores son personas reales con sentimientos reales, y sus vidas privadas, por más glamorosas que parezcan, también están sujetas a las mismas dinámicas que las nuestras. Así que, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que en el mundo de las celebridades, a menudo, los rumores se convierten en noticias, y las especulaciones se aceptan como hechos. La historia del despido del profesor de italiano de Demet Özdemir, con la sombra de los celos de Can Yaman, es un claro ejemplo de ello.
Nos deja pensando en las posibles motivaciones, en las dinámicas de pareja, y en cómo la fama puede distorsionar la realidad. Pero lo más importante es que, independientemente de los rumores, esperamos que Can Yaman y Demet Özdemir sean felices y que su relación continúe fortaleciéndose, ya sea aprendiendo italiano juntos o tomando caminos separados para su crecimiento personal. Lo que sí sabemos es que ambos son artistas talentosos que nos regalan grandes momentos en la pantalla, y eso es lo que realmente importa. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje por el mundo de los chismes, los celos y las relaciones de celebridades. Espero que hayan disfrutado de esta historia y que les haya dado algo en qué pensar. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente con el profesor de italiano? ¿Creen que Can Yaman sintió celos? ¿O fue una decisión totalmente independiente de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.